Quiero recordar, o que recordemos, que la primera exigencia de Cristo al mundo, ¿cuál fue? Nacer de nuevo, ¿no es cierto? Ahí comienza todo. La segunda, para que eso tenga sentido y para que tenga lugar, nacer de nuevo, significa y requiere un segundo paso que está muy conectado al primero, ¿no es cierto? Que es arrepentirse. Muy bien. Y la tercera que vamos a estudiar hoy día, a continuación, es vengan a mí. Vamos a leer algunos textos claves, ¿ya? Porque esta no es una invitación que hace Jesús, si bien suena como invitación, pero recuerdan lo que dice Mateo 28 y lo que habíamos dicho la semana pasada también. ¿Por qué Jesús podría demandar esto? No simplemente hacer una invitación, sino exigir que esta sea una exigencia. ¿Recuerdan Mateo 28 qué es lo que dice Jesús mismo? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿no es cierto? Él puede exigir esto, vengan a mí. Esto ya dejó de ser simplemente una invitación y pasa a ser también una exigencia. Algunos de los textos claves que vamos a tener que tener en la mente son los que aparecen ahí. Mateo capítulo 11, que dice, versículo 28, que dice, vengan a mí todos ustedes. En el griego esto no es una invitación tampoco, ya es taxativo, es una indicación y es una demanda. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo les haré descansar. Creo que físicamente podemos estar cansados, ¿no es cierto? Algunas personas pueden también estar cansadas de que la vida o las circunstancias los golpeen constantemente, que sea una cosa, ese agobio, ¿no es cierto? Que viene una cosa, estamos como tratando de salir de eso y viene otra después, y ustedes saben lo que estoy hablando. Cuando Jesús nos ve en esas circunstancias, vio a sus discípulos en esas circunstancias, e incluso a personas que no eran sus discípulos en esos momentos, ¿ya? Les dice, vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. O sea, la respuesta al agobio de la vida es Jesús mismo, ¿ya? No es que Jesús les va a quitar la carga, sino que los va a hacer descansar. Ya vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero también en Juan capítulo 5, versículo 40, Jesús dice, vengan a mí todos ustedes, y aquí amplía, ¿ya? No está hablando solamente a sus seguidores directos, sino a la humanidad. Los agotados de tanto trabajar, la misma idea, que yo los haré descansar. Se repite tanto entonces en esta mirada de Mateo como de Juan. Pero en Juan capítulo 6, más adelante, Jesús les dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nuevamente el mismo concepto, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Verdad? Es una respuesta a la necesidad, no solamente a la necesidad de descanso, a la necesidad también de hambre, a la necesidad de ser, que son las necesidades básicas, por cierto. Está hablando Jesús de lo esencial. Muchas veces nosotros decimos, bueno, vamos a... Cuando tengamos alguna necesidad espiritual, vamos hacia Jesús. Pero pensamos que la necesidad espiritual no es algo esencial o básico. Y Jesús lo que está indicando justamente es eso, lo esencial, lo básico. Sin aquello con lo que no se puede vivir si no lo tenemos. Y finalmente en el capítulo 7, versículo 37, dice Jesús, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta, y nuevamente aquí estaba toda la gente, no solamente sus seguidores, era una fiesta pública, y en voz alta él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, por mencionar algunos textos. Ahora, nuevamente vuelvo a reiterar el concepto clave y esencial, o el principio que está detrás. El principio que está detrás es que Jesús está apuntando, si bien con elementos que son físicos, como el hambre, ¿no es cierto?, pan para comer, agua para beber, etcétera, etcétera, pero en realidad el principio que está detrás de todo eso, que Jesús está comunicando, es las necesidades esenciales. De hecho, uno puede estar sin comer durante 40 días, pero nadie aguanta 40 días sin beber. Se moriría. Y hay como una consecución, cansancio, comida y bebida, en el sentido de agua. Y en esta consecución, o sea, se va afinando la puntería en un sentido, ¿no es cierto?, con respecto a la necesidad esencial o básica. Y la necesidad esencial o básica que Jesús está hablando no es la física incluso, sino lo que representa la física. Sin ello,
una persona simplemente no podría vivir. Lo que está diciendo Jesús es: vengan a mí, ¿no es cierto? Porque sin mí no pueden vivir. ¿Ok? Vamos a profundizar esto, pero partámonos haciendo algunas preguntas. Y son varias preguntas, y yo les pediría, por favor, que discutamos sobre estas preguntas. ¿Ok? La primera es una pregunta simple que tiene que ver justamente con el resto, con el todos, ¿no es cierto? ¿Es Jesús el centro de la vida de la mayoría de las personas que conocemos? ¿No? ¿Ok? O sea, yo creo que más que lo de las personas que conocemos, yo creo que ni siquiera es la mía. Ok, ya, ajá. Ya. Porque yo me acuerdo que el mensaje, ¿cierto? Usted cuando hablaba de esa encuesta, Ujú. yo creo que estamos muy lejos de ser ese tipo de cristianos radicales. Y en cosas muy sencillas, o sea, de repente, no sé, yo me pongo a pensar, ya, yo voy en el recorrido, chuta, y veo que el colectivo de adelante, por ejemplo, toma pasajero, el de atrás toma pasajero y yo no tomo, y uno se empieza a desesperar. Claro. O sea, cosas mínimas. Sí. Y ahí es donde uno recapacita y dice, no me tengo que desesperar porque mi vida está en control de Cristo. Y el centro tiene que ser Cristo. O sea, si yo tengo Cristo, lo tengo todo, pero en estos momentos me estoy desesperando porque no llevo pasajeros. En lo cotidiano. Digamos. Claro, o sea, cosas mínimas. Por eso yo creo que estamos lejos. ¿Quién más tiene ideas similares? ¿O está de acuerdo o no está de acuerdo con Cristo? ¿Alguien? Lo principal en realidad que le dan es la economía. O sea, el trabajar, eso, ya es una persona económica. El trabajar lo que la queda nosotros los hermanos es eso. O sea, si de adelante no tiene pasajero y uno se preocupa del tema. La verdad es que no debería preocuparse. ¿Y para qué trabajamos? Para el sustento diario, Ok, pero... para tener comida y bebida. Sí, claro. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que decía Jesús. Pero eso Ajá. lo va a satisfacer. ¿Por qué la gente en general, incluyéndonos entonces ahora siendo honestos, por qué Jesús no es el centro de nuestra vida? ¿Por qué, en primer lugar, analicemos el resto, los que no creen en Dios, que es la mayoría de las personas que nos rodea? O sea, estamos hablando, si en el mejor de los casos, si fuéramos sumamente optimistas, si dijéramos, mire, en Chile hay 18% de evangélicos, en el sentido más optimista, que estos evangélicos que se autodefinen como evangélicos han nacido de nuevo. ¿Recuerdan la exigencia 1? Ajá. Ya, supongamos que ese 18% que ha nacido de nuevo son los creyentes que aún ellos no viven con Jesús, perdón, me incluyo, que aún nosotros no vivimos con Jesús como centro de nuestra vida. Y ahora pensemos entonces en el resto, ¿ya? En el 70 y tantos por ciento, ¿ya? 80 y tantos por ciento, 18, 82%, ¿no es cierto? 82% de gente, o sea, de cada 10, 8 simplemente no están ni ahí, ¿ya? Y en el resto, lo que nos decimos cristianos, tenemos los radicales, los normales y los, ¿cómo les podríamos definir al último grupo? Que simplemente se conforman con que creen en la figura de algo superior, nada más. Nominales. Ya, ok. Entonces, hablemos primero de los primeros, de ese grupo mayoritario. ¿Por qué para ellos tener a Jesús como el centro de la vida no significa nada? ¿O no les interesa? ¿Por qué razón? ¿Por qué creen ustedes? Porque no lo conocen. Ok, ¿qué más? Ajá. Bueno, la primera exigencia, no han nacido de nuevo. Que no han nacido de nuevo. ¿Por qué no han nacido de nuevo? Porque no lo conocen. Ok. Porque no se han arrepentido. Porque no se han arrepentido. ¿Se dan cuenta que es medio circular el asunto? Se vengan a mí y Ajá. al final... Ok, entonces, esta exigencia parece que tiene mucho sentido con las otras dos anteriores. ¿Ya? Ahora, en el caso de nosotros,
que sí le conocemos, que sí nos hemos arrepentido. ¿Por qué razón? Si uno analizara su vida, se autoanaliza de manera bien crítica y bien honesta, intelectualmente honestos, ¿por qué razón Jesús no es el centro de nuestra vida, aunque le conocemos, aunque hemos venido a Él, ¿no es cierto? Porque nos hemos arrepentido, incluso hemos nacido de nuevo. ¿Por qué razón? A ver, voy a poner un ejemplo, guardando las proporciones. Ajá. Es como para nosotros el agua. Es algo tan común que yo voy a estar normal. Yo voy y sé que al abrir la llave saco agua. Pero no me doy cuenta lo importante que es. En el caso nuestro, quizás lo que puede pasar, que, y sobre todo lo que nos pasa a quienes hemos nacido en hogares cristianos, siempre hemos nacido en un hogar cristiano, ¿cierto? Entonces para nosotros es como más normal y le bajamos como la importancia. No sé si se me da... es demasiado cotidiano y por la cotidianidad lo dejamos de lado. ¿Podría ser algo así? Sí. Por cierto, no hay una fórmula o una sola respuesta. ¿Hay algunas otras respuestas que podrían explicar el por qué? Bueno, estoy de acuerdo hasta lo que he dicho anteriormente, quizás con el tipo del Cristo. Yo creo que es así, que estamos como en esa tensión constante. Y por ende, yo creo que la tensión implica muchas veces, aunque ahora también estoy como repitiendo de lo que estoy diciendo. No tengo por qué estar de acuerdo con lo que yo pienso. No, porque estaba pensando como en esa, siempre a mí me llamó mucho la atención eso como de la apariencia, esa como te explicamos ya, pero todavía no. Pero siento que lo que está tal vez ahora arrepintiéndome es que estar en tensión constante no implica que no sea, que Dios no sea el centro, o sea, que el Señor no sea el centro. Entonces, no sé, quieren nada. O sea, quizás podríamos decir que Jesús no es el centro, no es radical. Posiblemente lo que veíamos hace un tiempo atrás, hace algunas semanas atrás, para algunos Cristo es el centro o es la prioridad número uno. Para otros es a momentos, o sea, es una de las prioridades. Y para otros no es una prioridad, pero está ahí. ¿Ya? ¿Okay? Estamos hablando de ese 18%. Ya, pero tengo una pregunta. Okay. Pero, ¿qué implica que sea el centro? Porque, claro, que sea la prioridad. Pero aún así, bueno, es como... Puede ser como... Puede tener distintas como... puede ser muy subjetivo, que puedo decir, no, pero sí me prioridad, pero posiblemente, o por mi madurez, o por muchos aspectos, realmente no sea la prioridad así en concreto a la luz de la palabra. Entonces, como que pensemos en una persona que de fe, que es madura en el Señor, que está en este constante camino de santidad y todo eso. ¿Qué sería como que fuera como que el Señor sea el centro? O sea, ¿qué implica eso? Que... Ay, no sé, estoy... Sí, no, yo entiendo lo que estás diciendo. A ver, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a la persona de Cristo? No solamente lo que Él hizo, sino lo que es Él actualmente o debería ser en nuestras vidas, ¿no es cierto? Es el estándar de Dios. ¿Cuál es la pretensión de Dios mismo de nosotros frente a Cristo? Que lleguemos a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice? La palabra. ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice que tengamos la mente de Cristo. Eso sería un signo de madurez, o más bien un signo de una vida madura, sería pensar como pensaría Cristo en lo cotidiano. ¿Ya? Cuando estoy con un libro, cuando estoy con el celular, cuando estoy conversando con otras personas, cuando estoy en la cocina o en la intimidad o conduciendo, mi mente debería ser la mente de Cristo. Entonces, pensaría, diría, haría o evitaría exactamente todo lo que Cristo haría, diría o evitaría.
¿no es cierto? Eso sería la madurez en Cristo. O sea, llegar a conformarnos, a ser conformados, porque el concepto que aparece en la Biblia es el concepto de que el Espíritu de Dios se mete adentro, no desde afuera, sino desde adentro, y comienza un proceso de transformación, no solo de santidad, no solamente de evitar cosas malas y hacer cosas buenas, porque eso podría convertirse en moralismo, sino de una transformación donde dice Pablo, ¿no es cierto?, ahora ya no soy yo, sino Cristo en mí. Ajá. Ese es como la meta, el fin. Ahora, ese proceso nos va a llevar toda la vida. ¿Y cuándo vamos a ser conformados? Cuando lleguemos allá arriba. ¿Recuerdan? En una ocasión... O sea, al final uno siempre es inmadurez. Claro, claro. O sea, si uno pega, porque en una etapa, cuando uno conoce a Dios, uno nace de nuevo, uno tiene arrepentimiento y todo, en esta edad uno va conociendo conociendo a Jesús. Por lo tanto, va transformando nuestras vidas. Pero si uno se mira hacia atrás, uno dice, por Dios, que hice cosas que en realidad, si yo lo miro en ese entonces, Dios no era el centro de todo. Pero puede ser por inmadurez, por la inmadurez que uno tenía, o el poco conocer. O la rebeldía directamente. ¿No es cierto? Bueno, también. Ajá. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en nuestras vidas es que nos estamos conformando a Jesús en nosotros, o permitiéndole que sea en nosotros. ¿Qué característica tuvo Jesús? Muchas de ellas, ¿no es cierto? Pero algunas de las más esenciales. Jamás pecó. Y no hay ninguno de nosotros que jamás no haya pecado, ¿no es cierto? Por lo tanto, tú tienes razón, va a ser una vida completa de ese no llegar al estándar de Dios, pero para allá vamos, porque si nos miramos para atrás, sí ha habido avance. Pero si miramos hacia adelante, nunca vamos a llegar en esta vida a ese nivel. Y el segundo aspecto, ¿por qué resalta la Biblia a Jesús? No tanto porque haya predicado, porque haya hecho milagros, ¿no es cierto?, sino porque fue un varón perfecto en obediencia. Ajá. Porque jamás quebró la ley de Dios. En la obediencia no para, sino por. ¿Qué es lo que debería llegar a ser nosotros también? Hemos sido salvados y por eso debería ser el motivante para no pecar nunca. Porque nada nos obliga a pecar, pero pecamos. Hay algo interesante porque algunos signos de madurez, ¿no es cierto?, son lo que se conoce como la ubicuidad. ¿Qué es eso? Saber dónde estamos, pero dónde estamos frente a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos comparamos entre nosotros. ¿Qué es un signo de inmadurez en la iglesia? ¿Ya? Cuando nosotros nos comparamos con el otro, ¿no? Es que esta persona, qué sé yo, está hablando de más, o ¿viste el pastor que de pronto, no sé, es medio arrogante? O sea, yo no soy así. Entonces nos empezamos a comparar, pero ¿con quién nos deberíamos comparar? Con Cristo mismo. Ahora, la madurez implica el hecho de que me voy a ubicar bien quién y cómo es Dios y quién y cómo soy yo. ¿Qué es un signo de inmadurez entre los jóvenes hoy en día? Cuando le dicen a Dios, papito, y como que se lo echan al hombro, ¿no es cierto? Con un nivel de confianzuda arrogancia, como que él me va a aguantar todo, con poca reverencia, porque le conocemos poco, como dices tú, efectivamente, o porque no nos interesa conocerlo más, porque con lo que conocemos de él ya nos sentimos cómodos. Pero si le conociéramos de verdad, como dice Packer, ¿no?, hacia el conocimiento de Dios, nos damos cuenta de la montaña que significa ese Dios y que nunca vamos a conocerlo completamente. Lo poco que lo conocemos de verdad nos remueve completamente. Ahora, porque además vivíamos sin pensar que estábamos pecando. Exacto. Ahora, vamos a hacer otra pregunta, porque esto mucho tiene que ver con nuestra acción como iglesia, ¿ya?, y como cristianos. Llamamos a las personas, cuando ¿no es cierto?, aquellos que no le conocen, las queremos invitar. Ajá. ¿A dónde las invitamos? ¿A conocer a Cristo o las invitamos a ser parte de la iglesia? Depende de qué Cristo. Ok, también, ya. Porque muchas veces usamos
el venir a Cristo, ¿cierto? Pero ven a Cristo y tus problemas se van a solucionar. Claro, un Cristo tipo persiana, ¿no es cierto? Lo bajamos cuando el sol está demasiado fuerte. Este Cristo utilitario Ajá. que te va a servir para sacarte del alcoholismo. No estoy diciendo que no lo hagas, ya, que tu matrimonio mejore, ¿cierto? Pero un Cristo utilitario. Claro. O ese Cristo de que te diera una vida mejor, como dice algún predicador por ahí. No al Cristo ese Salvador, pero también Señor. ¿No será que, como decía Luis, el autor de las Crónicas de Narnia, no será que a este Cristo, recuerda la imagen en la Biblia de Cristo es el león de la tribu de Judá? ¿No será que queremos domesticar al león? ¿Lo queremos tener domesticado? Lo queremos hacer Atractivo, atractivo. no sé, atractivo desde la perspectiva nuestra. No. Presentamos al león digerido, al león domesticado por nosotros, ¿no es cierto? Casi es una mascota. Hay una película muy buena, Mateo, tú me vas a dar algo de royalty aquí, que se llama American Gospel, que sería conveniente que todos la viéramos, porque parte del mundo evangélico presenta ese león domesticado, ¿ya? Lo presentan como grande y todo, pero bajo el control de nosotros, de los apóstoles, de los profetas, de los predicadores, que decimos tal día ven acá y vas a hacer milagros, ¿ya? Y yo entonces tiro mi chaqueta y el resto de personas caen al suelo porque yo lo controlé, ¿ok? Ahora bien, ¿es lo mismo invitar a Cristo a la iglesia que invitar a las personas a la iglesia que invitarlas a conocer a Cristo? Es una pregunta retórica. ¿Cuál es la diferencia? Que invitarlos a la iglesia no necesariamente va a significar que conozcan a Cristo. Ajá. ¿Por qué no? ¿No debería ser lo mismo? O sea, debería. Ajá. Pero no necesariamente porque Es que la iglesia nosotros la tenemos como una organización religiosa. Okay. O sea, iglesia yo me refiero letrero, lugar Ajá. físico, a eso me refiero como... Porque me da la impresión que a eso va dirigido, o sea, es el concepto que usa de iglesia. Ajá. Ay, la verdad es que no me acuerdo dónde fue que vi. Centroamérica, parece que había un letrero grande en una iglesia que decía esta es la puerta al cielo, ¿ya? La iglesia, la puerta al cielo. ¿Es la iglesia la puerta al cielo? No, para nada. Yo creo como una tentación de decir eso. ¿Ok? ¿Y la puerta al cielo cuál es? Cristo, la persona. ¿Recuerdan cuando estábamos en el retiro? Que yo estaba mencionando algo que es bíblico, absolutamente bíblico, que la predicación de la iglesia primitiva jamás fue hacia la iglesia. Ellos predicaban a Cristo. Ajá. La mayoría de los jóvenes hoy en día, sobre todo pongo el concepto y el énfasis en los jóvenes, dice, ve a un muchacho que no conoce a Cristo, este debe conocer a Cristo, te invito a mi iglesia. ¿Lo estaremos haciendo nosotros de la misma manera? Ok. Tiene que ver con otros factores. Tanto, bueno, sobre todo entre los jóvenes, pero no siempre nosotros. Ahí quizás se siente un poco de inseguridad al momento de uno presentar a Cristo. Y creo que porque al menos la mayoría de las personas en la iglesia promedio, ¿verdad? No necesariamente nuestra iglesia en particular, no saben definir el evangelio, ni a Cristo, ni ellos mismos quizás. Lo que es estar yendo a una iglesia. ¿Qué es el evangelio? En una palabra es Cristo. Es Cristo, exacto. El mensaje es una persona. No son cosas acerca de una persona. Es una persona en sí misma. Cristo son las buenas noticias, porque eso es lo que significa evangelio. Buenas noticias. Cristo es las buenas noticias frente a las malas noticias. ¿Ya? Ahora, entonces cuando conocemos a ese Cristo, independientemente, lo digo con harto cuidado por favor, independientemente si estamos yendo a la iglesia o no, entre comillas por favor, ¿ya? Porque hay mandatos bíblicos de que si soy cristiano no voy a dejar de ser parte de la iglesia.
¿Ok? Ya, por eso hago esa salvedad. Pero, ok, conocemos a Cristo, nacemos de nuevo. ¿Qué cambia en nosotros al venir a Cristo? Y aquí ya estamos empezando a dar la respuesta de lo que Mateo decía hace un momento atrás. A ver, ¿cómo es la pregunta? Es que cambia todo. ¿Qué cambia al venir a Cristo? Nuestro corazón, nuestra naturaleza. Ahí está. Cambia todo. Ajá. Comienza a transformarse, ¿no es cierto? Esa vieja naturaleza comienza a ser transformada por una nueva naturaleza. Hay una pugna constante, pero sí comienza un proceso de transformación genuina. Sin embargo, y aquí sí tenemos que hacer la próxima pregunta, y hagámosla con honestidad. Pensemos, por ejemplo, en la iglesia perseguida hoy en día. ¿Es una carga venir a Jesús? Porque Jesús, ¿no es cierto?, dice, vengan a mí los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. O sea, pongan sus cargas y yo las llevo, porque ligera es esa carga. Ok. ¿Qué pasa con aquellos hermanos nuestros en países como Sudán, como el Congo, como Birmania, como Egipto, y podría seguir mencionando? Personas que al aceptar a Cristo, su vida y la vida de los que aman está en peligro. Entonces, el venir a Cristo pasa a ser una carga. Yo creo que tiene un costo, Ok. Ajá. pero la recompensa mucho, o sea, excede con creces el costo que puede ser nuestra vida, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre costo y carga. ¿La podríamos? No sé si tan así, pero dar la diferencia. ¿Creen ustedes que existe una diferencia entre el costo de algo y la carga de algo? Sí, porque la carga pesa. Ok. Ajá. ¿El costo pesa? También pesa, pero se sabe el valor que tiene Ajá. ese. ¿Quién paga el costo al fin? Cristo, pero también carga el costo del pecado. Ajá. Ok. Ok. Hay un ejemplo de el tenor de C.S. Lewis Ajá. que dice, como para ejemplificar el tema de la carga, cuando uno dice, como Cristo dice que mi yugo es liviano. Ujú. Si después dice serán perseguidos, serán asesinados aquellos que predican mi nombre o todo el sufrimiento que conlleva ser cristiano. Y el ejemplo es súper burdo, pero en un sentido ayuda como a entender en el de decía es como un sufrimiento que a la vez libera a la persona de algo mucho peor. Ujú. Y ponía como el ejemplo súper burdo de un huevo, donde la comodidad dentro de un huevo, el calor y todo eso, podría hacer querer que el pollito nunca saliera. Al final ese pollito va a morir. Y el ejemplo del cristiano era, a pesar de que pueda ser un proceso terrible o doloroso, o nacer, no necesariamente un huevo. De hecho, el término de nacer, ¿no? Lleva como la connotación de algo como hasta casi traumático, algo fuerte. Pero lleva vida. La otra opción es no nacer, no sufrir, morir. Hay una ilustración que a mí me parece bastante interesante sobre un hombre que tenía un tumor que le empezó a crecer en la pierna, muy, muy grande, ¿ya? Y el asunto era exactamente el mismo, o sea, usted se queda con el tumor, pero eso ya se está gangrenando y va hacia arriba y lo va a matar, ¿ya? Le podemos sacar esa carga, pero el costo es perder la pierna. Ajá. Ahí se nota muy bien la diferencia entre costo y carga, ¿ya? También en esa imagen. No pierde la vida. Exacto. Aquí está, es que te adelantaste justamente con la pregunta que viene a continuación. ¿Qué ofrece de verdad Jesús? Al final se gana la vida. En algún momento Jesús dice, ¿no es cierto?, aquellos que pierden la vida la ganarán. Ajá. ¿Qué es lo que está ofreciendo? Vida. Ajá. Vida abundante, con propósito, con sentido, y vida eterna, con seguridad. ¿Ok? Y esta es la última pregunta de esta noche, antes de ir estamos en el proceso introductorio.
Vamos a ir ahora al estudio, pero la última pregunta. Ok, hemos hablado de venir a Cristo, hemos hablado de la carga, hemos hablado del costo, hemos hablado de ponerlo en el centro, hemos hablado de procesos de transformación, todo lo que hemos estado conversando hasta este minuto. Pero una pregunta bien concreta. ¿Cómo venimos a Jesús? ¿Cómo una persona me dice, ok, ya, entiendo, estoy de acuerdo, sí, yo quisiera hacerlo de nuevo, incluso quisiera arrepentirme por no haberlo buscado antes, pero ¿cómo vengo? ¿Por Cristo? ¿Por Cristo? ¿Y en Cristo? ¿Cómo? En términos concretos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Me tengo que arrodillar ahí y el resto tiene que poner sus manos? ¿Tengo que llorar? ¿Tiene que haber temblores en lo cotidiano? Tener fe en Él, ¿ok? ¿Qué tipo de fe? ¿Es pasiva o activa? Pasiva. A ver. El día domingo hicimos un bautismo. Y ahí hubo un niño tremendamente pasivo. Pero los padres eran activos. Los padres activos. ¿Se dan cuenta de la combinación? Pues nosotros siempre queremos hacer algo. Y de alguna manera incluso hasta la decisión cuenta como obra. Algo le tenemos que aportar. Ajá. Porque es parte de nuestra naturaleza, obviamente. ¿Okay? Yo es que hay como hartos sinónimos, venir a él, confiar, pero creo que el centro del evangelio, del cristianismo, se basa en qué significa el evangelio, qué es lo que Cristo hizo en la cruz. Porque yo perfectamente me puedo quedar tranquilo y digo, yo quiero creer en Él. Pero ¿qué significa creer o confiar en Él? Si no entiendo, por ejemplo, la base de que estamos en guerra contra Dios, de que tengo una carga, que Dios me juzga porque yo no soy tan bueno como yo creo que soy, sino que soy un pecador, que tengo un pecado contra Él y que merezco el infierno eterno y el sufrimiento eterno y que no tengo escapatoria y que Cristo en esa cruz no solamente murió como ejemplo, sino que llevó todo el castigo que yo tenía y que no me queda ninguna otra salvación excepto confiar en que Cristo ya cumplió la paga de mi pecado y es confiar y saber que Él, si Él selló el 100% del castigo que yo merecía, yo me quedo con el 0%, yo soy salvo, soy justo ante Dios por su justicia. Ahí viene la fe del cristiano, no es creo en Jesús, sino creo y confío en esto como lo único que me permite presentarme frente a Dios, por relacionarme con Dios de una manera en que no me consuma o no me vaya. Ahí hay dos cosas que tenemos que considerar. Primero, una cosa es creer en algo y otra cosa es creerle a algo o a alguien, ¿no es cierto? Yo siempre he dicho, allá afuera hay una planta, yo creo que existe una planta ahí, pero no establezco relación con esa planta. Yo creo de manera, incluso podría ser activa, yo podría regar la planta y creo que va a crecer, pero no establezco una relación y menos una relación de sumisión. En el contexto bíblico, el creer implica someterse en quien se cree. Ese es un elemento y absolutamente voluntario e intencional. Pero por otro lado también, porque lo que decía Mateo es pensar con madurez. ¿Sí? Pero yo no sé si ustedes se dieron cuenta de los elementos que estaba planteando Mateo. Estaba pensando a un nivel de madurez en que ponía a Dios acá y yo aquí. Una persona madura es una persona sabia. ¿Ok? No existen sabios que no sean maduros. Porque la sabiduría es la aplicación del conocimiento. Yo conozco a ese Dios, entonces aplico sabiduría para relacionarme con ese Dios. Y la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. Y nuevamente, se cierra el círculo. ¿Ok? Ahora bien, vamos a nuestra realidad. Pregunta, en nuestra vida, ¿Jesús es el piloto o el copiloto? Antes de eso, volviendo a la pregunta anterior, claro, dice, ¿cómo podemos venir a Él? Claro, es obviamente con fe en Jesucristo y en su obra. Obviamente falta el otro elemento que es el arrepentimiento. Claro. Es esencial, pues, o sea, el reconocer de que yo voy mal
pero hoy quiero venir bien. Exacto. No existe conversión sin arrepentimiento y el arrepentimiento lleva a la conversión. Están absolutamente conectados, ¿ya? La Biblia, en Mateo capítulo 3, versículo 7, Juan habla de los frutos de arrepentimiento. La semana pasada lo vimos, ¿no es cierto? Los frutos de arrepentimiento, que es considerar que iba en una dirección y mi mente cambia y empieza a ir en otra dirección. A partir de allí, entonces, que se comienzan a desarrollar los frutos, que la Biblia los llama en Filipenses 1:11, los frutos de justicia, o sea, comenzar a vivir para Dios, con Dios y en Dios, porque le conozco, ¿ya? He venido a Él y quiero vivir para Él. Pero hay un tercer tipo de frutos que son los frutos como resultado, lo que apuntaba delante Mateo. Los frutos del Espíritu, de que esa acción comenzó a producirse dentro de mí, y entonces como resultado lo que se produce es amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, templanza, etcétera, 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 ¿no es cierto? O sea, como resultado evidente. Y finalmente una reproducción. Se empieza a reproducir una persona como fruto natural, porque hay una nueva naturaleza. Lo que Jesús decía, el árbol bueno da frutos buenos. Lutero decía algo interesante. Lutero decía, el árbol bueno da frutos, ¿cómo era? Las obras buenas no hacen bueno al hombre. El hombre bueno hace buenas obras. O sea, cuando cambia la naturaleza, entonces el resultado natural es ese. Un cristiano genuino jamás podría asesinar. No podría, jamás podría atentar contra la vida de otra persona. Jamás podría aplaudir la violencia. Nosotros lo vimos, conversábamos el otro día de eso, ¿te acuerdas? En el estallido social hubo pastores que estaban aplaudiendo la violencia. Y uno duda, ¿habrá nacido de nuevo? Ajá. Y mencionábamos algunos que los vimos, ¿ya? ¿Podríamos nosotros estar de acuerdo con una serie de elementos que atentan, que son contrarios a la ley de Dios? Ama a tu prójimo, ama a Dios y ama a tu prójimo. Cualquier cosa que contravenga a esa ley es romperla. Y por lo tanto, entonces estamos metiéndonos en serios problemas con Dios mismo. Ahora, nuevamente, ¿no será por esto? Porque hemos puesto en nuestra lógica a Dios al lado de nosotros, pero nosotros seguimos teniendo el timón. Yo muchas veces, había un sticker que antes se ponía en varios vehículos, en las micros, qué sé yo, Jesús es mi copiloto. Ok, parece bonito, la lógica tiene cierto sentido, ¿no es cierto? Sin embargo, la lógica bíblica es diferente. Jesús no quiere ir conmigo al ladito. Ajá. No quiere ir cerrándose los ojos cuando voy acelerando. Yo delante pasé, confieso, pasé en un semáforo en rojo. Tengo testigos. ¿Lo hizo conscientemente? Y lo hice conscientemente. Pensé que había más espacio. Bueno, no choqué ni nada, pero... Ok, yo fui el piloto. Ajá, yo fui el piloto y dije, oh, que Dios que Dios me acompañe y me proteja. Entonces lo puse como copiloto, cuando en realidad él debería haber dirigido y yo siguiendo su guía. Ajá, no rompiendo la ley. Ok, confesé públicamente. La lógica de esta secuencia comienza en el hecho de que cuando una persona vuelve a nacer y experimenta el arrepentimiento, su actitud hacia Jesús cambia. Empieza a permitirle que Jesús sea el centro, que Jesús sea el que guía, que Jesús sea el piloto. ¿Recuerdan lo que dijimos hace 3 semanas atrás en el culto, cuando estábamos comenzando la serie sobre Pedro? ¿Cuáles son los cristianos radicales? Los cristianos que ponen a Cristo como la prioridad número 1 en todas las decisiones cotidianas. ¿Ok? El nuevo nacimiento y el arrepentimiento cambian nuestra actitud hacia Jesús. Jesús entonces se comienza a convertir en el punto central, pero sobre todo en el valor supremo de nuestra vida. Ya lo vamos a ver, en lo que de verdad importa. Sin embargo, hoy en día muchos vemos que se autodefinen como creyentes, cristianos, evangélicos o hijos de Dios, y algunos incluso hablan en su nombre, ¿no es cierto? Dios me dijo,
o Dios te dice, y profetizan y nos dan mensajes, tengo palabra de Dios para ti, una serie de cuestiones que las hemos escuchado, pero hasta el cansancio. E incluso, como decía adelante, lo tratan algunos también de papito, con una arrogancia que es o disfrazada de humildad, o una cercanía cubierta solo por la ignorancia, porque realmente no saben quién es Dios. Porque uno no se puede jugar con fuego, y Dios es un fuego consumidor. Cristo pasa a ser, por lo tanto, un elemento más en el abanico de sus vidas y también de sus relaciones. Es uno más, es un copiloto en muchas personas. Realmente el Hijo de Dios parece ser el copiloto de sus vidas y no ocupa jamás el lugar del piloto, aunque lo decimos. Aunque decimos gloria a Dios y aunque decimos normalmente o estamos hablando mucho de Dios, pero no es Dios y no es Cristo el que dirige sus vidas por completo. Y como iglesia al fin parece que hemos abusado del concepto de Cristo como Salvador, relegando completamente su rol como Señor. Entonces la iglesia muchas veces pasa a ser una especie de fábrica de convertidos. Levante su mano, amén, que pase el siguiente. ¿Ya? Y ahí lo dejan así como medio en el aire. No hay un proceso en lo que la iglesia ha fallado históricamente, que es de discipulado, de caminar constantemente en la vida, de ir sacando todo lo que no es caballo. ¿Se acuerdan? Todas esas piedrecitas que están molestando en nuestras vidas. Ahora, ¿qué cambia en específico al venir a Cristo? El valor de las cosas terrenales disminuye frente al valor supremo de Jesús. Lo anterior me lleva a preguntar, honesta y radicalmente, ¿no? Cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona acepta a Jesús, ¿cambia algo en su vida? ¿Qué cosas cambian? ¿Qué cosas cambian? La perspectiva de vida. Ok. Ya cambia el hecho. Pasamos de tener una perspectiva más temporal a una perspectiva eterna. O sea, lo que está acá, ya está bien vivir, estudiar, todo, pero lo más importante es la vida eterna. Ustedes saben que se ve mucho, sobre todo en un país tan polarizado como el nuestro hoy en día, cristianos con perspectivas, con compromisos ideológicos o políticos. ¿Por qué? Porque antes ya tenían esos compromisos, se convierten y siguen teniendo los mismos compromisos, pero ahora son evangélicos con compromiso. Le ponen texto bíblico. Exacto, exactamente, y no importa del lado que sea. Esos son asuntos, digamos, que se da mucho. Una persona, pregunta honesta, ¿una persona puede seguir viviendo igual que antes? No debería, por lo menos no debería. ¿Por qué? Porque antes que el nuevo nacimiento ocurra, muchas cosas en la mente y en el corazón parecen más importantes, ¿no? Más atractivas, como decía Iván delante. O sea, nos enfocamos en el trabajo, queremos salud, queremos familia, amigos, deporte, música, comida, sexo, aflicciones, etcétera, etcétera. ¿Siguen teniendo el mismo valor esas cosas para una persona que nace de nuevo? Y nuevamente la respuesta es no debería. Pero lo sigue teniendo. ¿Tienen algún ejemplo sobre eso? O sea, por ejemplo, tendríamos que estar todos con depresión porque estamos casi eliminados del mundial. Claro, exacto. Y tantas otras cosas. Pero miren, es tan fácil determinar y detectar esto en el mismo mundo evangélico. Yo un día me puse a escuchar, iba a una iglesia y me puse a escuchar en una reunión de oración las oraciones que había. ¿Ya? Las oraciones eran, Señor, queremos presentarte a la hermana Juanita que tiene un terrible dolor estomacal, ¿ya? O de muela, o lo que sea. La migraña la está matando, dale salud. Señor, mi relación matrimonial no está muy bien, por favor, que se arregle esta situación. Amor, ¿ya? Señor, tengo necesidades financieras, necesito darle comida a mis hijos, todas esas cosas son buenas, por cierto, ¿no? No estamos diciendo que debamos renegar de ellas. Pero el centro de las oraciones eran 3 categorías. Incluso hay una canción: salud, dinero y amor. Esas son las categorías. Por eso es re importante para nosotros como comunidad
y no lo pongo como ejemplo, sino como un llamado de atención que no debemos perder, que es la oración previa al culto del día domingo. Porque intencionalmente estamos orando por otros, porque nos dejamos de lado nosotros mismos, porque Jesús mismo dijo, ¿no es cierto?, niéguense a sí mismos. Entonces queremos orar por aquellas personas, para que el Señor les proteja, les dé fuerza en medio de esas tribulaciones o persecución, etcétera, que debería ser lo correcto. O sea, es un inicio, solo un inicio, para no estar permanentemente pidiendo por salud, dinero y amor. Porque ¿qué es lo que dijo Jesús? Busquen primero el reino de Dios y todas las cosas les van a ser añadidas. En Salmos, ¿se acuerdan ustedes? En el Antiguo Testamento no he visto ningún justo que mendigue. Ahora, no quiere decir que el cristiano no va a tener necesidades incluso muy fuertes. No, que esas cosas no lo van a alejar. Me encanta lo que dice John Piper. Dice, cuando la prueba viene, la salida también viene con ella, que es lo que dice la palabra de Dios. Pero quiere decir que si yo estoy muriendo de hambre, ¿me va a llegar un pan del cielo? No, lo que quiere decir detrás de eso es que puedo incluso morirme de inanición, pero no voy a abjurar de mi relación con Dios, porque al final de cuentas todos nos vamos a morir. El asunto son las circunstancias. Cuando Dios concede el cambio radical del nuevo nacimiento y el arrepentimiento, Jesús pasa a tomar el lugar del tesoro supremo. ¿Recuerdan la historia contada por Jesús de aquel hombre que encontró una perla de gran valor? ¿Cuál es la perla de gran valor en nuestra vida? Hace años atrás, ustedes van a pensar que esto es carrileo, pero no es carrileo, es de verdad. Años atrás, resumo un poquito, ¿no? En mi historia familiar, mi mamá murió cuando tenía yo 9 años. Mi papá se casó 4 veces más. La mezcla era entre búsqueda de mamá para nosotros y esposa para él, ¿ya? Entonces no le resultaba con ninguna. 4, o sea, se casó 5 veces. La verdad es que el dolor que nosotros teníamos era bastante grande y el abandono también era muy fuerte. Entonces mi gran anhelo era tener familia. Eso es lo que yo más amaba. ¿Ok? Conozco al Señor, Él sale a mi encuentro, me perdona, pero yo sigo anhelando lo más fuerte de todo, familia. Ahora era cristiano, pero con el mismo anhelo. El gran tesoro que yo tenía era la familia. ¿Ok? Pero ahora era cristiano, ahora tenía un elemento adicional. Cuando me fui a Punta Arenas, estuve una semana, literalmente el Señor es testigo de eso, llorando, porque me costó renunciar a eso. Me costó renunciar y decir, Señor, yo quiero de verdad renunciar a lo que más amo para conseguir esta perla que eres tú. Y Dios me hizo entender, no con voz audible, que lo que yo más amaba era la familia. Y tomé el compromiso frente a Dios de no casarme nunca, de ser célibe. Ahora ustedes se preguntarán qué hace esta señora aquí. No, y ellos aquí. Y ellos acá. Bueno, yo me iba a hacer, de verdad, sin el Señor es testigo de eso, yo iba a ser un cura como John Stott y otros más, Packer y otros, personas que no se iban a casar porque de verdad quería atesorar a Cristo en mi vida. Y fueron años que pasaron así. Y fue Dios quien me liberó de ese compromiso de una manera, pero algún día se los voy a contar, absolutamente extraordinaria, porque yo no tomé la decisión de buscar a una persona. Descubrí que Dios había traído una persona y me dio una paz, pero profunda, y me liberó de mi renuncia, pero primero probó mi renuncia. Ahora, Él me conocía, pero yo no sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Ese fue para mí la especie de Abraham, que tuvo que poner a Isaac y estar dispuesto a. Y sí, el Señor sabe que estuve dispuesto. Y después me regaló mucho más. Nosotros como familia estuvimos dispuestos a no tener casa. Como misioneros íbamos de un lugar a otro, renunciamos a la idea de tener casa. Y el Señor, ustedes les hemos contado cómo nos regaló la casa que tenemos. Claro, la estamos pagando, pero era imposible que nos dieran crédito porque no teníamos cómo demostrar que teníamos ingresos. Y hoy en día estamos pagando crédito hipotecario. Y como si fuera poco, mi abuela nos regaló otra casa también. O sea, una cosa que era increíble. Cuando nosotros renunciamos a ello, es cuando Dios nos lo dio. Ahora, nuevamente, ¿por qué? Y esto es cotidiano en la vida de cada uno de nosotros.
el hombre da un valor inferior a todo lo que lo rodea, a lo que logra, lo que tiene frente a esa perla de gran valor cuando de verdad ha nacido de nuevo, se ha arrepentido, viene a Jesús. Porque comienzan a cambiar todos los estereotipos, todos los anhelos, todos los deseos. Jesús pasa a ser entonces el centro de la vida y nada se le va a comparar. Ahora, ¿es una realidad esa la vida de los creyentes? Yo diría que no es tan cotidiano, pero conozco a muchos. A ver, les podría mencionar a Raimundo Morris, a los Oltrogui, gente que eran muy capaces académicamente, que podrían estar en cualquier universidad, a montones de misioneros que eran genios, pero renunciaron a todo eso para irse a la selva con sus hijos, sin agua, sin luz, sin computador, sin nada, porque atesoraron el verdadero tesoro que tenían, que era Jesús. La pregunta entonces nuevamente, y esto solamente para ilustrar, no como ejemplo, sino solamente para ilustrar, ¿es Cristo realmente nuestro tesoro? ¿Qué es lo que dice Mateo 13? También en el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, dice Jesús, y que cuando encuentra una perla preciosa, va y vende todo lo que tiene y compra la perla. En términos cotidianos o concretos, ¿quiere decir que voy a vender mi casa para invertirla en la iglesia? No, el principio que está detrás es que lo que parece más importante pasa a tener un segundo lugar, porque mi concentración de esfuerzo, de anhelo, de deseo, de energía está puesta en mi relación con Dios. Y puedo tener la casa o perder la casa. A John Wesley, en una ocasión estaba, no sé cuántos de ustedes saben quién era John Wesley, un predicador que salió del anglicanismo y creó el metodismo. Él estaba predicando un día en la iglesia, ¿ya? Y viene corriendo un señor mientras él estaba en el púlpito y le dice: señor Wesley, su casa se está quemando. ¿Ya? ¿Saben cuál fue la respuesta de él? Literalmente, que bueno, una cosa menos de qué preocuparme. Yo no llego a ese nivel, de verdad, pero quisiera, genuinamente quisiera llegar a ese nivel. Porque el valor de las cosas terrenales disminuye frente al valor supremo de Jesús. Eso es entrar en un caminar de madurez. Ahora, pero también está el otro aspecto, el de la carga. Es verdad, Jesús exige: vengan a mí. Para los cristianos del siglo XXI, esa exigencia es una carga. ¿Y de qué manera lo es? Jesús nos recuerda que su yugo es fácil y ligera su carga. Por lo tanto, su exigencia de que vayamos a Él no es ni debería ser una carga. Significa ir a quien se ha convertido en todo para nosotros. Jesús no vino a traer una nueva religión, sino a ofrecerse a sí mismo, incluso hasta la muerte. ¿Justamente para qué? Para llevar lo que más nos agobia, para descansar en Él a partir de nuestra vida, aquí en la eternidad, sabiendo que sigue en control, a pesar de que las cosas que puedo entender que están pasando no las logro explicar, pero sigo entendiendo que está en control. Les voy a confesar algo. No sé cuántos de ustedes conocen esta historia porque pasó en nuestra comunidad. Cuando Alice estaba muy enferma y podía morir, Beto y la Tami estaban con lágrimas en los ojos, sabiendo que Dios estaba en control aún que se llevara a Alice. Y ellos dijeron, y a mí me llamó la atención mucho porque la Tami, como su mamá y ama a su hija, dijo: gracias al Señor la sanó ahora, pero sabemos que se la puede llevar en cualquier momento. A nuestros hijos, en accidentes, en lo que sea. Esa es la cotidianidad de la vida. Cuando Jesús veía las religiones del mundo, incluido el judaísmo de su época, ve a personas que trabajan bajo cargas pesadas para ganarse el favor de sus dioses o de lo que creen. Pero Jesús no vino a sustituir una carga por otra, sino que vino a quitarla y a decirnos que vayamos a Él para descansar, para recibir descanso. ¿Por qué? Porque Él sigue en control. Vengan a mí todos ustedes los agotados de sus cargas. Entonces, hay una carga,
Hay un yugo en el cristianismo, aunque parezca sin embargo contradictorio, sí la hay. Sí hay carga, pero la carga no es Jesús. La carga no es nuestra relación con Él. La carga no es la esclavitud. Por favor, no me malentiendan. Hay un yugo y hay una carga cuando vamos a Jesús, porque si no, no habría exigencias. Pero el yugo es fácil y ligera la carga. La carga no es Jesús. Mateo 7:14 dice, estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la encuentran. ¿Cuál es la razón que hace difícil entender esto? Lo que la Biblia se llama una paradoja. Haciéndolo un poquito más profundo, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Es porque Jesús, no es porque Jesús sea en sí exigente, sino porque en el mundo en que vivimos es una verdadera carga en ocasiones disfrutar a Jesús a pesar de todo. Cuando no tenemos trabajo, cuando no tenemos seguridades, cuando estamos en medio de una guerra o una persecución, cuando las cosas están cambiando, evidentemente, muchas veces quisiéramos disfrutar de nuestra relación con Jesús, pero no siempre podemos cuando estamos enfermos, por ejemplo. Por tanto, ¿qué es lo que dice Jesús? Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quítatelo. Si estás mirando de una manera que no es la forma en que Jesús miraría las cosas, quítatelo, pero por supuesto no está hablando de algo físico. Un problema serio que muchas veces atenta en el hecho de que un cristiano pueda disfrutar con gozo de su vida en el mundo que vivimos, es que hemos confundido dos conceptos que son distintos, que es el gozo y la felicidad. La felicidad son cosas externas, el gozo es algo interno, que a pesar de las circunstancias podemos seguir adelante, aún con el corazón quebrado por muchas razones. ¿Qué es lo que dice Jesús? Incluso ustedes van a ser entregados a sus padres, hermanos, parientes, ¿no es cierto?, por causa de mi nombre. Los van a odiar, o sea, van a haber dificultades en el mundo. El mundo y nuestros deseos dificultan disfrutar plenamente de Jesús, pero podemos entender y podemos descansar en el hecho que sigue en control. Y eso ya da paz. ¿Qué es lo que dice Jesús? Esa paz que el mundo no entiende. Y muchas veces pasa cuando perdemos a personas que amamos. Y cuando las perdemos, pero con el gozo de saber que Dios se encargará de un día verles en el cielo. Y puede ser esposo o esposa, hijos, puede ser la propia vida, puede ser montones de cosas. El yugo es fácil porque es temporal. O sea, de todas formas vamos a morir. Nuevamente, vamos a la idea nuevamente. La carga es ligera porque no es religión, es un descanso. Ahora, ¿por qué razón? Y aquí viene el resultado, la fuente del resultado de esto, lo que preguntaba Mateo delante. Porque lo que pasa es que en ese proceso de nacer de nuevo, arrepentirse y venir a Jesús, Jesús comienza a satisfacer el alma. Lo que dice John Piper es cierto. Cuando nos gozamos, cuando disfrutamos en Jesús, cuando finalmente nuestro gran gozo es la persona de Jesús. Porque insistimos, Jesús no es la carga. Cuando venimos a Cristo, Él es el que quita la carga, Él es el que satisface el alma y da la vida. Entonces, ¿qué es lo que significa venir a Jesús o ir a Jesús? Es beber de esa agua que si bien sacia, ¿no es cierto?, nunca más voy a tener sed, pero quiero tener más. Es como una contradicción, ¿no? Parece, nuevamente, una paradoja. El agua que yo les daré será en él una fuente de agua que fluya para la vida eterna. O sea, no solamente nos sacia, sino que incluso tiene el efecto de saciar a los demás. ¿Cuántas veces han visto a personas que están sufriendo, sin embargo aún siguen dando testimonio, y uno dice, yo quisiera ser así? El agua de ese gozo fluye para vida eterna, se empieza a mojar a los demás, empieza a satisfacer la necesidad de los demás también. Un pensador dijo que Dios no arrastra, sino que atrae. Jesús nos atrae
no con promesa solamente del pan físico, sino sobre todo el pan que sacia, el pan del cielo, que es el mismo. Ahora bien, hay un problema. El problema es este. Hay una tendencia natural a rechazar venir a Cristo, porque tenemos que dejar muchas cosas. La mayoría de las personas dicen eso, es que si vengo a Cristo tengo que dejar muchas cuestiones. Entonces se entiende que uno viene a Cristo y se esclaviza, pierde libertad. Lo que no se dan cuenta la mayoría de las personas es que ya están esclavizados por el mundo, por el pecado. Esa es la tragedia del pecado, es la ceguera espiritual, que las personas no vienen a Él justamente por eso. Mateo 23 dice, ay de ustedes, hipócritas, escribas y fariseos, ¿no es cierto? Porque son como sepulcros blanqueados, o sea, se preocupan de la parte exterior nada más. Ustedes no logran entender esto. Y es efectivamente lo que vemos en la gente que no quiere venir a Cristo. Rechazan a Cristo cuando nosotros les invitamos a Él, no tanto a la iglesia, e inconcebiblemente están dispuestos a vivir, pero sin sentido, y ciertamente a morir como consecuencia. Una pregunta relevante que hoy en día debemos hacernos es, ¿por qué las personas no vienen a Jesús? ¿Cuál creen ustedes que es la razón o las razones? Ya he dado una. Porque no quieren renunciar a lo que se supone tienen. ¿Qué otra razón? Muchas veces también como por el que dirán. Ok, por mi propia imagen. Claro. Ok, ajá. Y esa imagen, entonces me hace escoger estar dispuesto a morir sin sentido. Ajá. ¿Qué otra cosa? Porque se creen autosuficientes. Ok, ¿no es cierto? Ajá. Ok, me creo autosuficiente, no, yo me las voy a arreglar solo, por último hago varias buenas obras y me van a tener que dejar entrar al cielo. Por la incredulidad. No creemos, ¿no es cierto? No se cree que de verdad Dios sea real. Entonces la gente es arrogante en términos, ¿no es cierto?, de decir, bueno, yo lo puedo resolver todo. La mayoría de las personas no quieren ver esto, no quieren renunciar a cosas, no quieren perder control, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? Ya, está bien, el yo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con eso? ¿Qué fuente tiene eso? El pecado. ¿Por qué? Porque todas las personas por defecto se están perdiendo porque son esclavos del pecado. Ese es el punto final. Ajá. Una persona simplemente no se da cuenta que es esclava del pecado. Y por lo tanto su pecado le ciega para no reconocer a Dios, para todo lo que hemos dicho esta noche. Pero esto hace que nos lleve, digamos, que nos empuje a hacer una pregunta. ¿Cómo, si esas personas son esclavas del pecado, son ciegos y que muchas veces son guiados por otros ciegos, cómo entonces nosotros que decimos que los tenemos que llevar a Cristo, les decimos tienes que venir a Cristo, cómo, si estamos esclavizados al pecado, muertos espiritualmente, cómo podemos ir a Cristo? ¿Ok? La respuesta de Jesús es que Dios en su misericordia vence nuestra resistencia y nos atrae Él mismo. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Y yo lo resucitaré en el día final. Así que dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. ¿Ok? 2 veces repite la misma idea. ¿Saben ustedes cuáles son las personas que Dios está atrayendo a Jesús? De sus vecinos. Pensemos en los que conocemos. ¿Saben si Dios les está atrayendo a Jesús? ¿No? Entonces hay que predicarles igual a todos. Porque nosotros no sabemos a quién es.
Es que uno muchas veces piensa lo siguiente, bueno, pero si esto, a ver, ellos no van a venir a Jesús porque son esclavos del pecado. Solamente podría pasar algo, que Dios los traiga a Él. Entonces no hacemos nada. Sin embargo, Jesús, ¿qué es lo que dice? Que les prediquemos. ¿Recuerda la semana pasada qué fue lo que dijimos? Que si no les predicamos, ¿qué va a pasar con nosotros? La sangre de ellos va a ser demandada de nuestras manos. Pero ¿a quién le predicamos si no sabemos a cuál Dios está atrayendo? A todos. Y eso entonces, cuando venimos a Jesús, cambia nuestra perspectiva de respuesta en lo que llamamos evangelización y en misión. Por eso es que la iglesia sigue haciendo misión. Por eso es que la iglesia sigue haciendo evangelización, porque nosotros no sabemos a quiénes Dios está llamando. Pero nos manda a hablarles a todos. Nos escuchen o no nos escuchen. Algunos van a llegar, Dios sabe quiénes. Nuestra tarea no es definir quiénes. Nuestra tarea es hacer la tarea. ¿Ok? Finalmente, y con esto vamos terminando. Dios es el que otorga lo que vimos en la primera exigencia. Otorga el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Dios es el mismo que otorga también el arrepentimiento, la exigencia 2, que abre los ojos de los que están ciegos espiritualmente a la verdad y la belleza de quien es el mismo, el tesoro. Cuando esto pasa, esas objeciones, digamos, suicidas caen solas. Al fin somos libres y libres de la esclavitud. Venimos a Él y Jesús, es como cuando Jesús, ¿no es cierto?, frente a la tumba de Lázaro, grita: Andrés, ven afuera. Jesús es el que está gritando. Nosotros muchas veces estamos callados y haciendo las objeciones. No, si ya murió hace 3 días, ¿quién lo va a resucitar? A la gente que nosotros conocemos. ¿Por qué no les estamos predicando? ¿Por qué no les estamos atrayendo hacia Jesús? ¿Cuáles son las excusas que estamos poniendo? Porque Jesús lo que hizo, y es lo que Él dijo: vine a reunir mi rebaño, no solamente de esta nación. Él ofrece su vida por ellos y exige que ellos vengan a Él. Él llora por aquellas personas y su plan no fracasa. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Podemos decir que ellos van a venir cuando se nos ha encargado la tarea y no la estamos haciendo? Por eso delante decía, ¿esta respuesta es pasiva o activa? Es pasiva en cuanto a nuestra obra por nosotros, pero es activa en cuanto a los demás. Cuando oímos la voz de Jesús decir, vengan a mí, y estamos frente a personas que no le conocen, ¿qué deberíamos hacer? Orar para que Dios le dé a esas personas ojos para que lo puedan ver, porque nosotros no los vamos a convencer, para que vean cuán real es Jesús. Tenemos que orar para que escuchen la voz de Jesús diciéndole, ven, cuando están muertos, porque ellos están muertos. Porque en algún momento Jesús nos va a decir a nosotros, quítenle las vendas. Él ya los sanó, ya los salvó. Es responder al llamado de la vida venidera hacia los demás. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Cuando una persona viene a Jesús de esa manera, nunca dejará de conocerlo, de alabarlo, igual que nosotros, pero ahora vivos. Porque la única diferencia que nosotros tenemos con esas personas que no han llegado a Jesús, a responder a esta invitación de Jesús, la única diferencia es que nosotros estamos vivos y esa gente está muerta, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Podemos darle gracias por la vida que nos ha dado. Me escogió a mí, te escogió a ti. En nuestras vidas Jesús pasa a ser el tesoro supremo y consideramos todo lo demás, como decía Pablo, como estiércol para desechar. Pero, ¿cómo estamos respondiendo hacia los demás? El vengan a mí es una exigencia que nosotros respondimos. Pero esa está asociada a otra. Vayan, que es la que vamos a ver.